A esta nueva presentación de un informe de la Fundación IDIS. Como sabéis, hoy presentamos el informe de salud bucodental y es la primera vez que desde la Fundación IDIS nos adentramos en el terreno de la salud bucodental. En nuestro reciente observatorio del sector sanitario privado hemos incluido ya la salud mental y el sector sociosanitario, y ahora damos un paso más para tener esta panorámica y esta fotografía de lo que es toda la atención asistencial que nos concierne como pacientes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo, como estamos aquí en un formato tan acogedor, no me voy a extender, simplemente voy a dar paso a la bienvenida institucional, y para eso pues pido a Leticia Rodríguez Vadillo, responsable de salud de PwC en España, que nos reciba en su sede. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos por venir. La verdad que a mí hoy solo me toca, no soy nada protagonista, solo quiero daros la bienvenida a la que es vuestra casa. La verdad que sentiros como si estuvierais en casa. Simplemente decir, hoy se va a hablar largo y tendido de este informe, simplemente deciros que desde Price estamos realmente muy felices de que hayáis elegido esta sede para presentar el informe. Forma parte de una, yo creo, una historia ya, ¿no? El Observatorio de Salud, lo decía antes, se lo comentaba Marta, creo felicitaros a IDIS por esta labor que al final, durante una trayectoria tan larga habéis venido realizando. Para mí, más allá del contenido de estos informes, que creo que la verdad tiene mucho valor, el hecho de que lo repitáis cada año, el hecho de que le estéis dando esta continuidad, es acogido de forma muy positiva por todo el sector, y ahora pues os sumáis una familia nueva. Gracias también por toda vuestra colaboración. Nosotros como PwC hemos intentado poner un granito de arena ayudando a elaborar el informe. Son ya muchos años los que llevamos colaborando con el IDIS y en ese sentido pues también muy satisfechos. Entonces, en mi nombre propio y también en el nombre de todo el equipo, Alfredo y Leire, que están por ahí, que han estado rozando con vosotros todos los días, gracias por habernos ayudado a poder elaborar este informe que en primera instancia pues presenta el IDIS en esta iniciativa, que de verdad es tan bien valorada y, por nuestra parte, un activo tan importante en un sistema nacional de salud que, desde luego, nosotros en PwC no entendemos sin un sector privado fuerte que de alguna manera forme parte del conjunto de todos los actores que actúan en el sistema, ¿no? Hay muchas islas, hay muchos espacios no cubiertos, y es importante que entre todos los stakeholders, entre la parte privada y la parte pública, al final estemos ofreciendo al paciente y a la sociedad una experiencia completa para poder aspirar, ¿no? en España a una salud de primera línea como la que tenemos. Y nada más, muchísimas gracias por escoger Price, como os digo, sentiros en vuestra casa, y le doy paso a Juan para que continúe. Bueno, primero muchas gracias a Price. Bueno, la verdad es que estamos aquí porque el informe está muy bien. Si no hubiera estado bien el informe, no hubiéramos hecho aquí el acto. Entonces, primero felicitar a Price porque estos informes no son fáciles, y el equipo de IDIS es muy riguroso y muy exigente, y la verdad es que el informe, siendo un informe realmente básico, porque es una cosa así como muy elemental, pues nunca se había hecho una cosa tan importante, ¿no? Segundo, quiero dar las gracias a los ponentes por acompañarnos hoy en el debate, para destacar la importancia que tiene la salud bucodental en la salud general, en el estado del bienestar. Pero sobre todo quiero dar las gracias a Óscar Castro, el presidente del Consejo del Consejo Nacional de Odontólogos de España, porque es una prueba evidente de que de que el IDIS primero es un sitio de unión ante cosas que nos unen, con independencia de las diferencias que podamos tener entre unos y otros, como ya las tengo con las aseguradoras, o las puedo tener con otros hospitales. Pero está claro que por encima de todo eso hay una parte que es el bienestar de toda la sociedad. Y hay elementos siempre que nos unen, que están relacionados en este caso pues con el tema de la falta de financiación, con el tema de los recursos. Yo no voy a hablar nada del informe, porque luego hay gente que lo van a explicar y gente que va a discutir mucho mejor. Yo voy a hacer, como siempre, mi arenga de activismo político,
para intentar de alguna manera bueno, pues poner blanco sobre negro en lo que pasa en nuestro sistema de salud, ¿no? O sea, solo hay un dato que voy a decir, que es que el 2% del gasto sanitario de nuestro país, del gasto sanitario total en salud bucodental oficial reconocido por el INE de nuestro país, el 2% es gasto público. Es decir, hay un 98% de gasto sanitario privado. El 99% de las instalaciones son de titularidad privada. El 99% de las instalaciones. Es decir, esto ya no va de público y privado, esto va de recursos disponibles y recursos no disponibles, porque lo justo es atender a la población, como sea. Y eso, el IDIS ha ido haciendo un incremento. O sea, cuando empezamos hace 15 años, sobre todo intentábamos poner en destacar la importancia que tenía la asistencia sanitaria privada. Es verdad que en 15 años la evolución del sistema ha sido muy importante en cuestiones como la policronicidad, el envejecimiento, la salud mental, lo que ha hecho que fuéramos aumentando el alcance de nuestros informes, y eso ha hecho que bueno, pues nos vamos dando cuenta de una situación que es la realidad de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y es que el sistema sanitario público, desgraciadamente, en las cuestiones de salud, es absolutamente insuficiente. Si miras salud mental, 70% de los recursos son privados. Si miras sector sociosanitario, más del 70% de los recursos son privados. Ahora la salud bucodental. La lista de espera de más de 3,5 meses para atender la primera consulta. Una vez que ya te ha visto el médico de familia, que también es un especialista. El 42% de las intervenciones se hacen entonces, esto no va, se hace en el sector privado, el 30 y tantos % de las urgencias. Entonces, esto ya no va de recursos públicos o recursos privados, va simplemente de disponibilidad de recursos. Y yo creo que tenemos la obligación, o por lo menos desde el IDIS lo entendemos así, y yo personalmente también, tenemos la necesidad, la obligación de intentar hacer llegar los recursos a aquellos en los cuales no les puede llegar, porque yo estoy convencido que todos los que vamos aquí podemos pagarnos un dentista, pero es que en este país hay mucha gente que no se puede pagar un dentista bajo ningún concepto, y eso conlleva, como vamos a ver ahora, pues muchísimos problemas, ¿no? Tenemos que avanzar hacia un nuevo modo de colaboración entre el sector público y el sector privado. Tiene que haber un pacto a nivel nacional, en donde esto no va de Muface sí, Muface no, va de saber cómo puede ayudar el sector privado a la sanidad pública, que al final se está quedando para atender procesos graves, agudos y complejos, y nada más. El otro día se ha anunciado un CAR-T de una niña en La Paz, una cosa maravillosa, que cuesta un montón de dinero, y a lo mejor es lo que tiene que hacer la sanidad pública, que es hacer esa complejidad, esa excepcionalidad, porque no hay masa crítica en el sector privado ni para poder tener unos buenos resultados ni para poder financiarlo. Pero entonces tendremos que aprovechar los recursos para los demás, los recursos privados. Y eso habrá que hacerlo sin complejos, porque al final, si no, los que lo van a sufrir es la población, es la gente que no tiene un seguro ni que tiene la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que eso, como digo, es una obligación mucho más que real, que va mucho más del cartelillo, de decir que no tenemos que perder medidas sociales, porque la verdad se dice que cada vez el sistema sanitario se aleja más de lo que debería de ser y de lo que dice que es, ¿no? Y este informe, como digo, es un informe absolutamente explicativo y abrumador en sus resultados, ¿vale? Así que nada, Óscar, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos muchos retos por delante, sobre todo relacionados con el tema también de la interoperabilidad. Es verdad que la grandísima mayoría de los centros son consultas de odontólogos particulares, más allá del volumen que puedan tener los grupos de aseguradoras o de hospitales. Pero bueno, vamos hacia un escenario en el cual la interoperabilidad viene obligatoriamente en Europa, afortunadamente, porque es lo que tiene que garantizar la continuidad asistencial de los pacientes entre el sector público, el sector privado, los territorios y todo. Y bueno, y necesitamos el apoyo del Consejo absoluto para poder seguir avanzando en todo eso. Y a los demás, muchas gracias por venir, por asistir, y nada, espero que os guste el informe y saquéis provecho a la jornada. Gracias. Gracias, Juan. Pues tenemos ahora, como ha dicho nuestro presidente, el placer de contar también con el presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, al que invito a compartir sus palabras desde el atril.
Buenos días a todos. Pues, gracias, Juan, por tus amables palabras. En estas cosas, cuando uno está en estos sitios, se plantea pues, seguir un discurso institucional y unas líneas, o por el contrario, hablar como profesional que soy, independientemente de ser el presidente del Consejo de Dentistas. Pero llego aquí porque mi profesión es la de dentista. Cuando se habla de dinero, de dónde va y cómo se distribuye ese dinero, siempre aparece la figura nuestra como diciendo es que los dentistas son caros, los dentistas, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de sanidad que sería lo deseable y lo social. Pero claro, también hay que pensar que todo profesional tiene que trabajar con los mejores medios, los mejores aparatajes. Aquí está el presidente de FENIN del sector dental y sabe perfectamente el coste que tiene cada una de la aparatología que nosotros utilizamos y por lo tanto eso tiene que pagarlo alguien, que es el paciente. Claro, cuando nos encontramos en una situación donde en España solo somos, y digo somos porque soy dentista público, trabajo para la Seguridad Social y somos 1.200 para 48, 49 millones de españoles, pues ustedes pueden echar las cuentas de cómo estamos. Entonces la gente tiene que buscar una solución. Pero la solución no viene de los profesionales, la solución viene del propio Estado cuando ahora mismo tú puedes hacerte una intervención de lo más costosa y todos sabemos lo que cuesta pues, una operación de trasplante de hígado o de corazón y por el contrario nadie sabe lo que cuesta, por ejemplo, hacerse una extracción de dientes en la Seguridad Social. Y se lo voy a decir, 175 euros. Eso es lo que le cuesta a cada español a través de sus impuestos hacerse una simple extracción. Con lo cual, si ustedes cuentan 32 piezas definitivas que tenemos, más las 20 preceptivas de leche, pues entonces son 52 potenciales pacientes que tiene cada uno de los españoles y cada una de las personas que acuden a las visitas. O sea que eso tiene un coste. Eso ha determinado y durante mucho tiempo hubo, sobre todo cuando la odontología o la dentistería se hacía a través de los médicos estomatólogos, médicos que tenían que hacer la especialidad de estomatología, en un momento determinado, y antes lo comentaba, un ministro dijo que los dentistas en España eran pocos, malos y caros. Y eso determinó pues, una afluencia, por un lado, de emigrantes, principalmente del ámbito hispanoamericano, que vinieron a trabajar aquí, y por otro lado también una apertura, por un lado la creación de la odontología en el año 86 y una apertura de facultades privadas donde ya pues, se formaron muchos dentistas y eso dio lugar a la aparición de otros modelos de negocio de las clínicas dentales. Aparecieron las franquicias, aparecieron compañías de seguros que montaban también sus propias clínicas dentales y todo eso pues determinaron pues, que la población tenía una amplia variedad de ofertas para elegir pues, para hacer sus tratamientos. Pero principalmente, y sí que me gustaría marcar que como dice el estudio que se ha hecho, principalmente lo que buscaba el paciente era la calidad asistencial. No buscaba ni el precio, ni las ofertas, ni nada. Por mucho que se anuncien descuentos de tal, pues no somos comerciantes, somos facultativos y por lo tanto lo que queremos es hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones. Por ello, estos estudios nos permiten centrar el problema y buscar soluciones. Por eso estamos aquí. El IDIS es, después de todo, la unión del sector privado y casi todos nosotros somos y pertenecemos al sector privado o en mi caso pues en el sector mixto, estoy en la pública y en la privada. Y esas sinergias son las que tenemos que buscar y encontrar para buscar soluciones, porque hay una cosa que está clara, la salud es un derecho, venga de donde venga
y la salud no tiene apellido, ni público ni privado. Ambos nos preocupamos de dársela al paciente con toda nuestra sapiencia, con toda nuestra formación y todo nuestro aparataje. Para ello estamos y para ello luchamos. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Sin duda, contar con la representación de los profesionales es un punto de partida excelente para la jornada que tenemos hoy. Para cerrar esta bienvenida institucional, contamos con el presidente del sector dental de FENIN, Luis Garralda, al que invito también al atril. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Me gustaría agradecer a IDIS la invitación a participar en esta jornada y daros la enhorabuena por promover iniciativas como este estudio que ayudan a concienciar a la sociedad sobre la importancia del cuidado de la salud bucodental. Como presidente del sector dental de FENIN, sector fundacional de nuestra federación también, del que forman parte más de 80 empresas de tecnología sanitaria para odontología, me gustaría poner en valor el esfuerzo que hacen las compañías por desarrollar productos y equipos que permiten que los procesos sean más precisos y seguros, mejorando cada día la atención al paciente. Pero este esfuerzo no valdría la pena sin la apuesta decidida que hacen los profesionales por incorporar tecnología innovadora. Su papel es fundamental para que los últimos avances tecnológicos lleguen a los pacientes. Esta apuesta se visibiliza en proyectos como Expodental, feria impulsada por FENIN, a la que en la última edición asistieron más de 30.000 visitantes profesionales. El compromiso de las empresas que forman parte de FENIN con los pacientes me obliga a recordar aquí uno de los retos fundamentales que además han recordado mis compañeros que me han precedido. Estos retos que tiene nuestro país para mejorar la salud bucodental de los españoles. Más allá de la concienciación de la sociedad, es necesario ampliar la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario público, que actualmente no incluye la mayoría de los tratamientos dentales. Son algunas comunidades autónomas que realizan algún tipo de programas de salud centrados en determinados grupos de edades, infantiles y/o de tercera edad, pero son claramente insuficientes para las necesidades de la población. Esta realidad es incuestionable. Por ello, la iniciativa de IDIS, y estoy encantado de conocer vuestro estudio, seguro que nos va a dar unas informaciones valiosísimas y sorprendentes. Digo que la iniciativa de IDIS es tremendamente importante en un momento en que, además, la evidencia científica demuestra la relación bidireccional entre salud bucal y salud general. Muchas gracias. Pues gracias, Luis, y gracias a todos los ponentes en la bienvenida institucional. Con esta panorámica que nos habéis hecho, ya podemos pasar a la presentación del propio Observatorio de Salud Bucodental que lleva hoy a cabo nuestra directora general, Marta Villanueva. Marta, por favor. Buenos días a todos. Y con esto de la salud bucodental, a mí me dan muchas ganas de sonreír hoy. Porque es que además, oye, pues me lo he trabajado, así que a sonreír, ¿verdad, Merche? Tal cual. Bueno, seguimos sumando actores, como decía Leticia, a este observatorio, porque la Fundación IDIS es la defensa de la mejor sanidad para nuestro país. Y por tanto, como habíamos comentado, el Observatorio de la Sanidad Aportando Valor empezó a sumar desde la perspectiva de la salud mental, también muy olvidada y muy desatendida en nuestro país. Luego continuamos con el sector sociosanitario en las mismas circunstancias, desatendido e infrafinanciado, y no podíamos más que entrar en el sector bucodental, donde sí que detectamos que hay una necesidad imperiosa de generar cultura, generar conocimiento, explicarle a la población que más allá de que los dientes pues hay que enseñarlos y que tienen una componente estética ineludible, es que todo lo que está pasando aquí dentro va a nuestro cuerpo y por tanto generamos
salud si lo cuidamos y generamos bienestar si lo cuidamos, y podemos tener otro tipo de patologías, de lo cual hablaremos en la mesa redonda, que tenemos bastantes especialistas que nos van a decir todo lo que pasa por nuestras encías, todo lo que pasa por nuestra boca y por nuestro torrente sanguíneo. Es importante, ¿verdad? Empezamos. ¿Por qué es importante la salud bucodental? Este informe lo tenéis en la página web de la Fundación, es muchísimo más extenso de lo que yo voy a contar, ¿vale? Lo que hemos extraído son los puntos pues, más significados que hoy queremos compartir con todos vosotros, ¿no? Y empezar a generar esta cultura. Es un pilar, por tanto, fundamental de la salud global, de nuestra calidad de vida. ¿Dónde está? Pues en todas partes, en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos y nos empiezan a salir los dientecinos y se nos empiezan a ir cayendo y tal y cual. Bueno, pues ahí empieza nuestra salud bucodental, ¿no? Por así decirlo. Generar o tener hábitos de vida saludables, hábitos de higiene saludables hacen que, bueno, pues nuestras piezas puedan ir persistiendo a lo largo de los años. Esto también tiene mucho que ver con la alimentación. Es decir, tenemos que ir cuidando hábitos saludables en nuestra vida para que nuestra dentición pues sea buena, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Garantizar el acceso equitativo de los servicios odontológicos y que, por tanto, hoy lo vamos a manifestar con datos, sigue siendo un desafío absoluto, ¿no? No hay foco, no hay orientación a este respecto. Hablamos de un ratio difícil de entender, ¿no? Lo que llamamos los años de vida ajustados por discapacidad. Esto es, los años de vida que en el caso de traspasarlo a días, multiplicándolo por 365 días y dividiéndolo por el número de población que tiene nuestro país, que son 49 millones de personas, llegamos a decir que cada persona, cada ciudadano pierde de vida saludable un día al año por trastornos bucodentales. ¿Por qué? Pues porque nos pasa a todos. Y desgraciadamente nos pasa a todos y solemos ir a revisarnos cuando algo nos duele en el mundo bucodental, ¿no? Que esto es lo que aquí tenemos que defender. Pero ya no solo es el impacto de lo que es la productividad indirecta por la pérdida de tiempo productivo que tenemos, sino por el impacto económico que genera en cuanto a los costes directos, tanto públicos como privados, de determinadas enfermedades, ¿no? Donde vemos que las enfermedades bucodentales ocupan una posición muy cercana a las enfermedades cardiovasculares, un poquito más lejana a las de la diabetes, pero estos son billones de euros que impactan las enfermedades bucodentales de gasto directo en nuestro sistema. Impacto económico, por tanto, grande, años de vida saludables, impacto en nuestro día a día, ¿vale? La prevalencia de las patologías más comunes. Bueno, pues vemos aquí en esta gráfica cuál es la población infantil y adulta. Como en todos los informes de la Fundación, desde el rigor y la transparencia utilizamos distintas fuentes. Esto lo tenía que comentar. Cada fuente en el informe la veis reflejada abajo y veis de dónde proviene y de qué año, ¿vale? Evidentemente cogemos las fuentes más actualizadas de cada uno de los orígenes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que casi el 40% de los niños tienen caries en su dentición temporal, ya en la actualidad. Esto tiene que ver con la higiene y con la alimentación, muy importante. Y el 30% de los mayores de 65 años tienen una enfermedad periodontal. Todo esto que les estoy contando no les tiene que extrañar, porque es que lo estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestro día a día. Nos pasan cosas en los dientes y tenemos dificultades porque sabemos que hay veces que no nos hemos cuidado adecuadamente, ¿no? Solo el 26,7% de la población mantiene todas sus piezas. Yo no. Ya con 54 años no tengo todas mis piezas. Pero es verdad, solo el 26,7% de la población mantiene todas sus piezas. ¿Qué es lo que detectamos? Bueno, pues que la atención bucodental en España por el Sistema Nacional de Salud es limitada y se centra a colectivos específicos.
concretos, tratamientos como extracciones, obturaciones simples. Bueno, pues parece que esa es la cobertura principal del Sistema Nacional de Salud. Se centra en colectivos, es decir, hace foco en colectivos específicos, como lo que son pues, los niños, los infantiles, las embarazadas, los pacientes oncológicos y los discapacitados. No existe o existe falta de planificación, de estructura, de coordinación, incluso coordinación autonómica. O sea, falta unos requerimientos comunes de planificación y de foco común a lo largo de todo el territorio nacional. La mayoría de los ciudadanos recurre ¿a quién? Pues a quien tiene, a la sanidad privada, para recibir una atención completa y adecuada cuando tiene una necesidad odontológica. Mirar este gráfico. Aquí hablamos de necesidades médicas no cubiertas en España en comparación con la media de la Unión Europea. Vemos que en necesidades médicas no cubiertas, España está en una posición extraordinariamente buena. Es decir, está completamente a la cola del ranking europeo. Sin embargo, cuando nos centramos en las necesidades dentales no cubiertas, el posicionamiento de España queda muy desvirtuado y muy por encima de la media europea. Nos encontramos necesidades dentales no cubiertas en Europa de media, tenemos 7 y en España hay 12. Por lo tanto, existe un fuerte desequilibrio entre necesidades médicas y necesidades odontológicas no cubiertas en España. Lo decía Juan Abarca, nuestro presidente, en el comienzo de su presentación. El gasto público en atención odontológica es de 74 millones de euros. Esto representa, en términos o en función del gasto sanitario total, un 2,01%, un 2% del gasto sanitario total. ¿Qué es lo que tenemos en gasto privado? Nos hemos referido a la encuesta que realmente, en general, todo el mundo utiliza para conocer el gasto sanitario privado y que es una encuesta que se hace a través del INE, que creo que es la encuesta de presupuestos de salud de la población. Y esta encuesta dice que el gasto privado en atención odontológica es de 3.674 millones. No obstante, de lo anterior, es importante resaltar que desde el año 2016 se ha retirado de esta encuesta los términos orientados a prótesis, ortodoncias, implantes y cirugía maxilofacial, que tienen un coste muy significativo en el dinero de bolsillo, en el gasto privado de los ciudadanos españoles, y por lo tanto, si incluyéramos esas partidas importantes y gravosas a nivel de inversión, podríamos llegar a los 8.000 millones de euros como gasto privado en atención odontológica. Veis también en este gráfico cómo lo que representa el gasto público y en la Unión Europea en atención hospitalaria estamos muy equilibrados. Lo miro aquí porque es que ahí ya no veo nada. En atención hospitalaria, la diferencia entre la media de la Unión Europea y España es mínima, más 1% en la Unión Europea. En atención ambulatoria vemos que el gasto público como porcentaje del gasto sanitario total por este tipo de servicio es realmente similar. Hay una diferencia de 7 puntos. Y en cuanto a la atención odontológica, aquí vemos el drama más absoluto. Nos vemos como en la Unión Europea la atención odontológica representa un 31% del gasto sanitario total de media de la Unión Europea, y en España tenemos una representación de un 2%. La desviación es de 1.450%. Pues es que esto es demoledor, ¿no? Es aplastante este dato. ¿Qué es lo que tenemos como datos significativos? Bueno, pues entendemos que a nivel de prevención, a nivel de salud bucodental, pues hay una prevención deficiente, ¿no? El 39% de la población acude al dentista al menos una vez al año, pero solo el 39% de la población.
Una vez al año, pues para haceros una limpieza, bueno, cuando tienes esa rutina, ¿no? Que en muchos casos, pues hay gente que a nivel preventivo sí que acude, pero es solo el 39% de la población. El 34% solo acude en caso de tener un problema. Esto también nos ha ocurrido, y todos los que estamos aquí nos ha ocurrido, pues cuando vas, ay, me parece que está dándome ahí un latidito, y aguantas hasta que ya el latidito se convierte en un dolor insoportable y acudes casi de urgencia a tu dentista para decir, hazme algo, por favor. Un 68% ha reducido el uso de, la asistencia al dentista por motivos económicos. O sea, vas, te curan esta necesidad, pero a nivel preventivo, a nivel, oye, ¿qué está pasando? Tengo una mordida cruzada, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues es que a lo mejor no me lo puedo pagar. Por motivos económicos, pues aguantas. ¿Y esto en qué se convierte? Pues en que se te deriva en otros problemas, en otras patologías. Hay también desigualdades territoriales, ¿vale? El gasto medio en salud dental en España es de 219 euros. En Madrid encabeza el ranking con 319 euros por hogar. Y sin embargo, hay mucha desigualdad cuando vemos que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es la comunidad autónoma donde el gasto medio en salud es menor. Es el extremo opuesto, 148 euros. Estas desigualdades, pues evidentemente reflejan esa descoordinación, ese cambio, esas diferencias entre comunidades autónomas por poder adquisitivo, por acceso a los programas de ayudas autonómicas regionales. El 27% de los asegurados, de aquellos que ya tienen un seguro de salud, tienen una cobertura dental, con la representación a nivel económico de un 3% aproximadamente del volumen total de primas de salud. O sea, estamos hablando de cerca de 11.000 millones de euros. Por tanto, aquí estamos diciendo que a nivel de número de asegurados, de aquellos que sabemos que quién tiene un seguro de salud en España, 12,6 millones de personas, un 26% de la población. A partir de ahí hay 3,7 millones de personas que tienen un seguro, una cobertura dental dentro de su seguro de salud, y bueno, pues esto es lo que aporta el mercado de seguros. Está encabezado por Segurcaixa, Deslas y Sanitas en cuanto a las aseguradoras. A nivel de empleabilidad, a nivel de profesionales de la salud bucodental, está compuesto por múltiples actores. Y aquí se detecta y se intuye que hay una orquestación y una coordinación magnífica. Trabajan de manera conjunta, sincronizada, y garantizan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Hay múltiples perfiles: dentistas, higienistas, cirujanos, protésicos, técnicos en radiología. Hay un entramado de profesionales que dentro del sector bucodental trabajan para aportarnos bueno, pues para curarnos, ¿no? Es un ecosistema, por tanto, como he dicho, colaborativo, orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento, y es muy importante que la innovación tecnológica y la digitalización, aquí FENIN apoya y evidentemente ha sido muy principal protagonista dentro de nuestro informe, que han mejorado realmente a dar soluciones personalizadas y de acceso en nuestros tratamientos. 77.700 personas están involucradas en las actividades odontológicas para 2022. El número de dentistas ha crecido y nos permite posicionarnos en cuarto lugar respecto de países europeos, ¿vale? Esta es la tasa de dentistas en activo por cada 100.000 habitantes en países europeos para el año 2022. España está en el puesto cuarto con 85. Ha aumentado un 205% los dentistas graduados desde 1995 a 2022, o sea, hay un incremento de dentistas, y formamos anualmente en España 1.600 dentistas, liderando en Europa un posicionamiento muy significado. Cierto es
que solo 3 de cada 10 se colegia en nuestro país por distintas razones y factores que pueden ser los propios económicos o pues estudiantes extranjeros que vienen a cursar aquí sus estudios y finalmente terminan por trasladarse a su país de origen a continuar con su profesión. Las clínicas dentales en España son aplastante mayoritariamente privadas. El 99% de las clínicas dentales son privadas. Hay 168 clínicas públicas y el 94% de las mismas son clínicas independientes. Estamos hablando de 21.476 clínicas independientes en España. 99% son privadas. En cuanto a la atención de los profesionales, lo comentaba Óscar Castro en su presentación, es el criterio más y mejor valorado por parte de los pacientes a la hora de decidir a qué clínica acudo, a qué tipo de clínica dental acudo normalmente. Vemos que hay un 78% de la población que acude a clínicas independientes, luego hay clínicas de aseguradoras. Bueno, estamos hablando de que un volumen prácticamente total asiste a clínicas cubiertas por el sistema privado, dado que el 99% de las clínicas son privadas. Y en un 78% lo más importante para los pacientes es la atención personalizada y la atención profesional de los profesionales del sector. A nivel de facturación, a nivel de impacto económico que este sector genera, la facturación en empresas con actividad odontológica en España nos lleva que con datos del año 22 representa pues cerca de los 8.000 millones de euros la facturación de la actividad odontológica de centros dentales, que es como está medido con el código CENAE correspondiente a los centros dentales. Y esto representa un 0,58% del PIB del año 22. También es muy importante la representación y el impacto económico que generan las empresas de tecnología del sector bucodental, que han alcanzado una facturación de 937 millones de euros en 2023, ¿vale? Y como esto sigue avanzando exponencialmente, la tecnología, la innovación avanza, pues nos va a llevar a superar la barrera de los 950 millones en 2024. Principales conclusiones, por tanto, de este informe que, bueno, pues yo creo que da datos muy objetivos, muy demoledores, muy aplastantes y poco interpretables. El sector privado es imprescindible en la atención odontológica en España, porque el 99% de las clínicas dentales, entre otras cosas, son privadas. El 97% de los pacientes, por tanto, acude a las distintas modalidades de clínicas privadas que tenemos a nuestra disposición. Solo hay un 2% del gasto sanitario público que se destina a la atención odontológica y, evidentemente, hay falta de concienciación social, pues porque no hay cultura suficiente de prevención y salud bucodental, que la tenemos que seguir desarrollando, y porque evidentemente hay barreras económicas que nos permiten, que no nos impiden o que nos impiden acceder. O sea, el acceso es complicado. Así que bueno, este es el comienzo de un camino que nos gusta, porque en el IDES nos encanta seguir avanzando en el cambio, en la transformación, y aquello donde podamos cambiar y seguir avanzando, vamos a seguir estando, reivindicando, divulgando e informando para que la salud bucodental, que realmente es el espejo de nuestra salud, tenga la importancia que se merece. Gracias. Pues gracias, Marta, por esta estupenda presentación. Ahora vamos a pasar a un espacio de debate en el que vamos a poder seguir hablando de salud bucodental, de salud general y de continuidad asistencial. Y para eso invito a los ponentes de la mesa redonda que me acompañen, por favor. Aquí Juan Carlos, Mercedes, Antonio y Clara. Fenomenal. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver si no damos la espalda a nadie.
Como decía, tenemos ahora a expertos desde diferentes puntos de vista para ahondar un poco más en los datos que hemos conocido y sobre todo en los retos y en el futuro del propio sector de salud bucodental. Para ello contamos con Juan Carlos Yodra, él es profesor titular de Odontología Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, bienvenido. Muy amable. Mercedes Arnás, ella es odontóloga en el Hospital Universitario HM San Chinarro, gracias Mercedes. Gracias. Antonio Lalueza, especialista en medicina interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid, bienvenido. Muchas gracias. Y Clara Esteban, ella es directora médica en Donte Group, bienvenida Clara también. Gracias. Como decíamos, vamos a ahondar un poco en diferentes aspectos. Vamos a comenzar hablando de salud y prevención, porque sabemos que la prevención es clave en la salud oral y, por supuesto, en la salud general. Y además enlazo esto con algunos de los datos que hemos tenido en el informe, ¿no? Decía nuestra directora general que solo el 26,7% de la población adulta conserva todas sus piezas, yo tampoco las conservo, Marta, y menos de la mitad de la población acude al dentista de manera regular, eso sí que lo hago. Para comenzar la mesa de debate, Juan Carlos, te quería preguntar qué papel juega la prevención en salud bucodental y de qué forma se está trabajando desde la universidad y desde la salud pública. Bueno, la prevención es clave en la salud en general, ¿no? A mí no me gusta separar salud general y salud bucodental, ¿no? Si no, habría que hablar de la salud de la oreja, la salud del pie, hablemos de salud en general. En ese aspecto, la prevención está ampliamente demostrado que reduce las patologías, mejora el pronóstico terapéutico, reduce los costes económicos de la sanidad, mejora la calidad de vida y si pensamos, por ejemplo, en el cáncer oral, reduce a la mitad las cifras de mortalidad, ¿no? A los 5 años. ¿Qué hacemos en la universidad? Bueno, intentamos mejorar la formación de los profesionales en prevención, porque esa es nuestra principal función para que la prevención esté en el centro de todas las actividades diarias de los jóvenes profesionales del futuro. Eso es básicamente lo que intentamos hacer. Muy bien, muchas gracias. Mercedes, desde tu perspectiva y desde tu ámbito de trabajo, en la práctica clínica, ¿se observa que los pacientes tienen conciencia de la importancia de la salud oral o cómo tenéis esta aproximación? Pues no, desgraciadamente los pacientes en general, el porcentaje que realmente tiene conciencia sobre la importancia de la salud oral es pequeña. El paciente, como bien ha comentado Marta, y han sido los resultados del estudio, acude en la mayoría de los casos porque tiene un problema, porque le duele, pero cuando le intentas explicar la trascendencia que puede tener sus tratamientos y el problema que en ocasiones tiene, las patologías que presenta en su boca en relación con la salud, al paciente le cuesta coordinarlo, ¿no? Él siempre piensa que la boca forma parte de como de algo diferente, y yo siempre he pensado, esto es una opinión personal, que es porque al no formar parte del Sistema Nacional de Salud, el paciente no tiene la percepción de salud. Y luego además tiene otro factor, y es que a veces él tiene que decidir el tratamiento y lo tiene que decidir en relación al coste, porque cuando a un paciente se le opera de la rodilla, no se le hace la pregunta y se le dice ¿usted prefiere operarse con esta prótesis o con esta? Mientras que nosotros tenemos que plantearle al paciente un presupuesto
y darle a veces a elegir entre opciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que al final él no lo perciba como salud, sino pues como una cosa más que podría ser la peluquería o cualquier otra cosa de su cuidado personal. Ya, interesante. Antonio, como médico internista, ¿crees que se está dando suficiente valor a la salud bucodental como factor clave de salud general en el abordaje de los pacientes? A ver, partimos de una base, y es que evidentemente no hay una salud bucodental, como os he comentado antes, y una salud corporal general, sino que los propios profesionales tenemos que concienciarnos de que es un todo y que la atención holística, la atención integral del paciente debe valorar esa salud bucodental, debe valorar toda esa salud sistémica, ¿no? Y lo que está afectando a la boca afecta al cuerpo y viceversa, exactamente igual que en otras entidades. Creo que en los últimos años la percepción va cambiando, pero desde que se desligaron ambas especialidades formativas universitarias, yo creo que la percepción de que esto tiene que ser un camino de ida y vuelta y que el paciente tiene que tener una valoración global no se está transmitiendo bien, y desde luego en muchas circunstancias de nuestra práctica médica habitual no se tiene en cuenta. Creo que es una percepción que poco a poco va cambiando, ¿no? E igual que, por ejemplo, se ha insistido mucho en el pie diabético y las escuelas de podología lo tienen muy integrado, como luego veremos la importancia de la salud bucodental en pacientes de muy diversa índole, pero especialmente, por ejemplo, en el paciente diabético, que yo creo que es el paradigma, no se tiene suficientemente contemplado, y creo que es una labor que tenemos que ejercer entre todos, y desde luego es un nicho en el que hay que actuar más, formando a los profesionales, por supuesto, y dando el valor a la percepción que tiene el paciente, como muy bien se ha comentado, mediante diferentes encuestas, pues se ha visto que si un paciente está concienciado en su estado de salud bucal, va a demandar esa asistencia. Nosotros como médicos tenemos que formarnos y tenemos que estar preparados para dar respuesta a esa necesidad, que es fundamental. Clara, desde las empresas de este área, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para mejorar en esa prevención de la que hablábamos y en esa educación en salud bucodental? Pues mira, desde nuestra parte nos focalizamos en varios grupos etarios, en los niños, en las marcas que tenemos de clínicas de odontopediatría o ortodoncia infantil. Trabajamos mucho en que tanto la filosofía de tratamiento como incluso la arquitectura de la clínica la convierta en una escuela de educación para la salud para los niños. Que cuando van allí estén tiempo, aprendan a lavarse los dientes y desde pequeños adquieran los hábitos que les van a ayudar el resto de su vida. En el resto de las marcas que están más dedicadas a adultos, más allá de campañas durante todo el año de prevención y promoción para la salud, lo que trabajamos es lo que yo llamo el diagnóstico integral. Es decir, un paciente, venga por el motivo que venga, le voy a hacer un diagnóstico integral de todo lo que le pasa en la boca. De manera que le tengo que explicar si tiene enfermedad periodontal, si tiene caries, si tiene una muy mala higiene bucal. ¿Por qué? Porque determinados tratamientos no se los puede hacer si previamente no se hace un saneamiento, si previamente no trabaja esas patologías previas. Y además, en determinados tratamientos complejos, como ortodoncias de larga duración o rehabilitaciones complejas con implantes, tenemos que llegar a un acuerdo con ese paciente para que cambie sus hábitos de higiene y para que los adapte a un tratamiento que, si no hace ese trabajo, no va a tener ningún éxito. Y especial mención, pacientes diabéticos, pacientes con algún tema de tratamiento antiagregante, pacientes que están tomando bifosfonatos. Se sorprenden mucho cuando les pedimos un informe de su médico de cabecera o de su internista. Yo no te puedo poner un implante si estás tomando Proglía. Yo no puedo ponerte un implante si eres un diabético y tu hemoglobina glicosilada está disparada. Entonces, ahí les cambia un poco el chip, porque empiezan a decir, anda, si lo que yo tengo en la boca tiene que ver con el resto de mi cuerpo, con lo cual es súper importante esa labor y, sobre todo, en las visitas y en los seguimientos, seguir insistiéndoles para que acaben cambiando su hábito de vida y el tratamiento que tú les realices acabe con éxito. Sin duda es una gran labor. Hemos visto también en el informe que había patologías como la periodontitis, por ejemplo, que se disparaba a partir de los 35 años, y creo que en mayores de 65 años era casi el 30% de la población. En este terreno de las patologías relacionadas con la salud oral,
que pueden derivar efectivamente en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, incluso en riesgos para el embarazo. Juan Carlos, ¿qué evidencia científica existe sobre esta relación y cómo la abordáis también desde la universidad? Bueno, la evidencia es muy amplia. Hay centenares de revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios Logran, y todos ellos llevan hacia el mismo camino. Sobre todo en la enfermedad periodontal se produce una diseminación en el torrente circulatorio de una serie de bacterias, por ejemplo la Porphyromonas gingivalis es una de ellas. Esa diseminación bacteriana origina una cascada proinflamatoria inmunitaria que produce una serie de daños a nivel del páncreas, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, y de ahí vienen las asociaciones con la diabetes, por ejemplo, con un riesgo relativo de 2,6. Es decir, pacientes diabéticos con enfermedad periodontal van a tener 2,6 veces más riesgo de complicaciones diabéticas. Asociación con enfermedad coronaria, con un riesgo relativo entre 1,6 y 2,9. Asociación con problemas en el embarazo. Bajo peso al nacer, parto prematuro, aborto espontáneo, más dudoso la preeclampsia, pero bueno, por ahí se está trabajando. En definitiva, las asociaciones entre la salud oral, una mala salud oral, y problemas sistémicos, no hay quien lo discuta. Se puede hablar de la intensidad mayor o menor de las asociaciones. Ahí hay mucha literatura, si se ajusta, si no se ajusta, pero las asociaciones son absolutamente claras. Y en la universidad lo que hacemos, los que lo hacen, es trabajar pues, en eso mismo, en revisar bibliografía, en hacer metaanálisis, en colaborar, en intentar conocer más y mejor de esas conexiones, ¿no? Y sobre todo a los alumnos sensibilizarles de la relevancia de siempre colaborar desde un punto de vista holístico, porque es imprescindible, ¿no? Desde ese punto de vista, Mercedes, de la colaboración, te quería preguntar no solo cómo se aborda en la consulta esta relación entre problemas dentales y patologías crónicas, sino efectivamente si hay una colaboración y una derivación efectiva entre las especialidades. Pues a ver, nosotros, por ejemplo, o sea, en HM tenemos una situación un poco especial, ¿no? Porque nosotros planteamos ya desde hace más de 20 años esta colaboración. De hecho, bueno, nuestra consulta es muy pionera a nivel nacional, porque establecimos una relación para el cuidado del paciente oncológico que no existía en España. Y claro, cuando estás en el ámbito hospitalario, pues esto es muy sencillo, ¿no? Vienen los pacientes, se establece un protocolo con los oncólogos, los hematólogos y con el resto de los especialistas, pues sobre todo internistas, cardiólogos. Entonces, claro, desde el mundo hospitalario es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la historia clínica, tenemos un acceso directo a los profesionales, los especialistas nos conocen y confían en nosotros y entonces la relación es muy fácil. El problema cambia cuando el profesional está aislado y además, como bien se ha dicho en el estudio, pertenecemos a la sanidad privada y la mayoría de los pacientes acuden a la sanidad pública. ¿Qué pasa? No existe una relación de la historia clínica. Entonces, nosotros nos encontramos con un paciente pues, que está con un tratamiento de anticuerpos monoclonales o incluso a nivel, yo cuando tengo un paciente que tiene un problema tumoral y no está dentro del ámbito hospitalario,
pues es un problema, porque le dices, bueno, a ver, vamos a hablar, te hago un informe, dáselo al hematólogo, que el hematólogo me diga, claro, esto es muy complejo. Entonces, yo creo que ahí es donde viene el principal escollo, que nosotros, claro, al existir una separación entre la parte privada y la parte pública tan grandísima, pues esa cohesión es muy complicada para los profesionales, para los especialistas, que llega el paciente con un papel del odontólogo, sin él pues tampoco conoce al odontólogo, no sabe de dónde ha salido. Es un poco complejo, ¿no? Dentro del mundo hospitalario o de una estructura, pues es mucho más sencillo porque la historia clínica es única. Antonio, vosotros, desde el punto de vista de los especialistas, ¿puedes ahondar en algunos ejemplos? Hemos a grandes rasgos hablado de algunas patologías sistémicas en las que afecta la salud oral. ¿Puedes ahondar un poco en ejemplos de estas patologías? Sí, mira, un poco a correlación de lo que se ha comentado anteriormente, cuando se desarrolla una enfermedad no está desarrollada por una única vía directa, salvo un traumatismo, poco más. Generalmente hay una serie de cofactores que, juntados y en diferentes grados de intensidad, pueden conllevar el desarrollo de una enfermedad. Efectivamente, la enfermedad periodontal, como paradigma, ¿no?, probablemente de esa salud bucodental, en sí sola no pueda explicar directamente una enfermedad, pero desde luego es un factor de riesgo fácilmente subsanable con una buena exploración bucodental y con una buena higiene bucodental sistemática, ¿no? Se ha comentado anteriormente que efectivamente una enfermedad periodontal avanzada puede incrementar el riesgo del desarrollo de una diabetes, pues incluso en 2 veces, no de manera directa, pero sí que se ha visto que incluso 1,5 veces más de riesgo de desarrollar algunos tumores. Es decir, que es una interacción que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta y que efectivamente, como comentas, pues tiene un gran impacto en mi asistencia como especialista médico, y luego veremos en algún ejemplo que viceversa también, ¿no? Vamos, por ejemplo, con la enfermedad más prevalente, diabetes mellitus. Estamos hablando un 15% de la población española o tiene diabetes o lo va a desarrollar. Estamos hablando de cifras globales que en el año 2020, a nivel mundial, solo hay 500 millones de diabéticos. Por el envejecimiento de la población estaremos por encima de los 750 millones de diabéticos de aquí a 10 años escasamente. Por tanto, es una patología extremadamente prevalente en la que es el ejemplo de cómo la interacción entre los odontólogos y los médicos debe estar mucho más cohesionada, porque un mal control diabético va a incrementar esa enfermedad periodontal, va a complicar ese manejo de esa enfermedad periodontal, pero al revés. La respuesta inflamatoria crónica mantenida que está generando una infección periodontal, una enfermedad periodontal sistemática, va a conllevar la liberación de radicales libres de oxígeno, de daño celular directo, y eso va a hacer que la diabetes no se pueda controlar. Un cuerpo que está sistemáticamente inflamado es un cuerpo que sistemáticamente va a estar activo, por tanto va a tener una respuesta catecolaminérgica que va a condicionar que el paciente no se pueda controlar. Por tanto, la diabetes mellitus, ¿va a complicar la enfermedad periodontal? Sí, pero es que esa enfermedad periodontal va a incrementar el riesgo, especialmente si es una enfermedad periodontal grave, del desarrollo de una diabetes y de su mal control. Lo mismo pasa con la enfermedad cardiovascular. 40% de la población española tiene al menos un factor de riesgo, bien sea hipertensión, bien sea dislipemia, y está perfectamente estructurado como esa inflamación crónica que puede venir de un cuadro articular, que puede venir de una enfermedad periodontal, va a desarrollar, va a incrementar, va a acelerar una aterosclerosis previamente conocido. Riesgo cardiovascular coronario directo, riesgo cardiovascular en modo de ictus. Es decir, que claramente esa enfermedad cardiovascular, que es la más prevalente en nuestra sociedad, desde luego la tenemos, pero no solo. Si nos vamos a las enfermedades infecciosas, una gran parte de las neumonías, especialmente neumonías microaspirativas, están debidas a una mala higiene dental. Ya se ha comentado anteriormente la importancia que tiene de esa atención universal, incluso en población más desfavorecida, para intentar prevenir esta deficiencia. Endocarditis, pero cada uno tiene establecido, en las guías clínicas me dicen que la endocarditis, especialmente en aquellos procedimientos odontogénicos que impliquen la apertura de la mucosa oral, en pacientes con una cardiopatía estructural de alto riesgo, tiene un elevadísimo riesgo de poder hacer una endocarditis.
pero eso es un momento puntual. Pero no nos olvidemos que se produce hasta en un 40% bacteriemias transitorias con el cepillado de dientes. Si mi cepillado de dientes parte sobre una boca sana, una boca que está perfectamente cuidada, ese impacto va a ser infinitamente menor. No solo, tenemos ejemplos con la enfermedad de Alzheimer, con la artritis reumatoide, incluso cómo determinadas bacterias pueden inducir el desarrollo de autoanticuerpos. Sin olvidarnos, que yo creo que es muy importante, la importancia que se le está dando en los últimos años a la enfermedad oncológica. Carcinoma escamoso de boca, todo el mundo tiene claro, pero cánceres como el cáncer de esófago, cáncer de páncreas, incluso, aunque la evidencia es menor, cáncer del tubo digestivo, pues cada vez está viéndose cómo esa disbiosis que se está produciendo con una enfermedad periodontal avanzada no está adecuadamente cubierta, ¿no? Nadie duda ahora mismo que el Helicobacter pylori puede condicionar un cáncer de estómago. Nadie duda que hay que vacunar a los pacientes frente al papilomavirus para evitar carcinoma de cervix, pero de la misma manera esa microbiota puede producir cambios a nivel del desarrollo de fenómenos epigenéticos que condicionen una liberación de genes broncogénicos. Hay que cuidarlo. Y luego una parte que es muy importante, que quizás se le da menos importancia, pero que es al revés, es cómo me puedo beneficiar yo como médico, es que una buena atención, especialmente en la edad infantil, de esa boca, me puede derivar mucha patología que yo de otra manera a lo mejor puedo pasar desapercibida. Un desarrollo dental excesivamente precoz en el niño me puede estar indicando enfermedades tan graves como una histiocytosis, o al revés, un sangrado gingival en una encía puede conllevarme a mí el cambiar el anticomicial porque los tengo, es decir, que desde luego la integración es bidireccional y es hay ejemplos, pues como hemos visto, otros muchos más, pero efectivamente cardiovascular, oncológico y la atención precoz en el niño tienen que ser fundamentales porque podemos jugar un papel importante pues ambas especialidades. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos viendo que es efectivamente una relación de ida y vuelta, ¿no?, de la salud dental a la salud general y que la salud es una, efectivamente. Clara, desde las clínicas se están usando herramientas tecnológicas para esa detección precoz o esa detección de enfermedades orales con impacto sistémico. Sí, la verdad es que la tecnología actualmente avanza mucho y nos está ayudando muchísimo. Os voy a poner dos ejemplos. Trabajamos desde hace 2 años con un software de ayuda al diagnóstico apoyado en inteligencia artificial que nos ayuda sobre todo a explicar al paciente lo que tiene. Nos ayuda para toda la patología bucodental, pero especialmente en periodoncia nos ayuda mucho a explicarle y para que vea el paciente exactamente lo que le pasa y cómo va evolucionando. Esto ayuda a concienciar al paciente y sobre todo a que tome el control sobre su patología, que es muy importante siempre que el paciente se haga responsable de su patología. Además, desde el año 2020 utilizamos un test de análisis bacteriológico de la boca. Lo utilizamos sobre todo para enfermedad periodontal y nos ayuda a perfilar el riesgo del paciente. ¿Dónde lo utilizamos sobre todo? Lo utilizamos en periodontitis refractarias al tratamiento, periodontitis precoces en gente muy joven, que a veces aparece, en todas las perimplantitis y también en lo que llamamos pacientes de mal pronóstico, pacientes que vienen con la boca en muy mal estado, con una muy deficiente higiene bucodental desde hace muchos años, con patología crónica que afecta a la evolución de la patología bucodental y también en pacientes fumadores. Además de esto y en paralelo estamos trabajando con la Universidad CEU San Pablo en un estudio en el que estamos analizando la microbiota oral de nuestros pacientes para relacionarlo con el desarrollo de enfermedades sistémicas en futuro. O sea que el trabajo se está haciendo, vamos por el buen camino. Sí, y la tecnología tengo que decir que en los últimos 3-4 años nos está ayudando muchísimo, sobre todo en cómo explicar al paciente y que entienda y que sepa realmente lo que le está pasando en la boca. Muy importante. Bueno, pues hemos abordado un poco la prevención, las enfermedades sistémicas, cómo ayuda la tecnología, hemos hablado de historia clínica, de continuidad asistencial también con el trabajo entre especialidades. Y por ir avanzando en la mesa me gustaría haceros una pregunta ya general para todos, aunque luego podemos profundizar también y podéis responder en el orden que queráis. De manera general un poco los retos, ¿no?, que veis vosotros en el sector de la salud bucodental, aunque ya hemos hablado de algunos, ya hemos hablado de la necesidad de la integración en el sistema sanitario y la necesidad de esa continuidad asistencial. Pero por tener una visión clara desde vuestras 4 perspectivas, ¿qué retos principales veis en el sector? No sé si queréis seguir con el mismo orden.
Bueno, si vamos por orden, vamos a ver, yo para mí, desde un punto de vista de salud pública, el principal reto es de decisión política. Es decir, si no hay una voluntad clara política de la salud oral forme parte indisociable de la salud, es muy difícil continuar avanzando. Yo soy consciente desde la salud pública que no es una tarea fácil. No es fácil maridar, compaginar, integrar una asistencia privada en salud oral dentro de una maquinaria y una estructura pública. Eso no es fácil. Hay una serie de barreras, de intereses, de miedos, de amenazas, de lo que se percibe como el outsider que viene al sistema sanitario. Pero muchos países del entorno lo han hecho. O sea, es muy difícil, sí, pero no es imposible. Hay fórmulas, hay más de una fórmula. Tampoco hay una sola fórmula. Hay muchos modelos, modelos bismarckianos, el modelo centroeuropeo, el modelo nórdico. En definitiva, hay vías para hacer viable que la población reciba una asistencia de calidad usando los recursos públicos y privados. Pero si no hay decisión política, es muy difícil. Mercedes, ¿cómo integramos en el sistema sanitario la salud bucodental y qué retos ves tú principalmente? Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Yodra. Es que forma parte principal que exista una voluntad política, puesto que yo hice una parte de mis estudios, por ejemplo, en Francia, y está perfectamente integrado. O sea, no tiene nada que ver con España. Quiero decir que no entro a valorar si es mejor o peor, también allí se pueden hacer cosas mejor, seguro, pero por lo menos esto sí que existe, ¿no? Y entonces, mientras no exista esta voluntad, porque como he comentado al principio, es que la percepción para el paciente de salud va a cambiar también. Porque el paciente, de verdad, cuando algo lo tiene que pagar, ya no lo considera salud, porque es así. No sé si las nuevas generaciones será diferente. Probablemente, no se ha hablado aquí, pero todo esto que se plantea también de una base de datos sanitaria europea, o bueno, es un poco un espacio de datos claro común. Que a lo mejor manteniendo por supuesto la privacidad, etcétera, pero esto también puede ser importante, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a la historia clínica de un paciente cuando le está tratando, puesto que el doctor no puede saber nada de mis pacientes con un papel que yo haga, ¿no? Mientras que si él tuviera acceso a mi historia clínica, pues podría decir, hombre, pues mira, este paciente la doctora le lleva tratando 10 años de una enfermedad periodontal o está en un tratamiento oncológico y el paciente con tratamiento oncológico va a seguir viviendo, con lo cual no le podemos quitar los dientes, pero claro, nos tenemos que someter a una serie de ítems o de criterios previos. Y luego también creo que existiría, como todo esto es más complejo, creo que también se puede empezar desde ahora. A lo mejor una opción que es mucho más económica y menos compleja sería poder establecer protocolos, ¿no? Igual que tenemos hechos los protocolos de la endocarditis, pues que existiera algo más estructurado por médicos y odontólogos, en el que tuviéramos todos por lo menos una estructura de protocolos que nos ayudara. Creo que también podría ser importante. Antonio, principales retos bajo tu punto de vista. Sí, bueno, yo creo que los dos más importantes quizás yo creo que se han comentado. Desde luego, una accesibilidad mayor y que esa cartera de servicios que ahora mismo, por una parte muy importante de la población, se ve como inaccesible, deje de estarlo. Estamos hablando de salud. Yo creo que al menos en poblaciones de alto riesgo y en poblaciones con bajo recurso económico, creo que debería estar integrado dentro del Sistema Nacional de Salud de una manera más potente que lo está actualmente.
para garantizar esa equidad y que probablemente esa visión se pueda ver como mucho más integrada dentro de la atención del paciente, ¿no? Que es un poco un aspecto que se ha comentado. Bueno, ha habido ahora recientemente un incremento, o por lo menos una promesa de un incremento presupuestario importante, pero evidentemente se tiene que materializar y tiene que ser nada más que el punto de partida a futuro, ¿no? Luego, por otra parte, efectivamente, yo creo que la integración de la salud y de la asistencia médica dentro de la salud dental o bucodental tiene que ser fundamental. Agradezco el informe que se ha presentado anteriormente. Se hablaba, ¿no?, de cómo de bien estaban encajadas las piezas en esa salud bucodental entre cirujanos, implantólogos, odontólogos, higienistas dentales, pero no he visto que apareciera por ahí ningún médico. Evidentemente es culpa de todos en el sentido en el que efectivamente pues, alguien que valore ese riesgo cardiovascular, alguien que valore esa neutropenia, alguien que valore esa evolución oncológica, tiene que integrarse obligatoriamente y creo que es un esfuerzo fundamental, como muy bien se ha comentado aquí. Accesible, pues es difícil, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo para ganarlo. Consta que ambos colegios profesionales tienen acuerdos de colaboración, pero eso hay que llevarlo a máximos y hay que intentar integrar pues, que un equipo médico participe de la asistencia periodontal y de la asistencia bucodental y al revés, ¿no? Y creo que una buena manera de empezarlo, como ha comentado anteriormente, pues es el desarrollo de protocolos clínicos, de guías clínicas, de asistencia y derivación, por lo menos en aquellos procesos más prevalentes o con mayor gravedad. Creo que es mandatorio, que no podemos dar una asistencia de calidad si eso no lo tenemos integrado como uno de los deberes próximos a hacer, precisamente por su facilidad, ¿no?, en su desarrollo y porque es inmediato. Y va generando una conciencia de que realmente todo está integrado y que efectivamente tenemos que colaborar. Clara. Pues para mí lo más importante y lo primero de todo es la concienciación de tres colectivos. Primero los pacientes, y no solo los pacientes sin poder adquisitivo que no pueden acceder, muy importante también los pacientes con poder adquisitivo que pueden acceder y no lo hacen. Lo hemos visto en los datos que lo habéis presentado. Hay una altísima parte de la población que podría pagarse el dentista que no va ni a hacerse una revisión al año. Muy importante ahí la concienciación. Concienciación de los médicos, lo acaba de decir Antonio, lo habéis repetido. Es súper importante que haya una comunicación entre el odontólogo y el médico, porque al final es todo medicina, la boca no está fuera del cuerpo humano, está dentro y por motivos artificiales en España está separado, tienen que coordinarse más. Y finalmente las administraciones públicas, y aquí en dos vertientes. Uno, hemos visto los años de calidad de vida perdidos por los pacientes con patología bucodental, es dramático, deberían hacer algo para actuar. Y dos, la cantidad de dinero, de carga económica de enfermedad que estamos volcando sobre el Sistema Nacional de Salud por cosas que no prevenimos en la consulta bucodental y que acaban en una enfermedad sistémica que el Sistema Nacional de Salud tiene que pagar, es una cantidad de dinero enorme que todavía nadie ha calculado, pero el día que se calcule probablemente nos daremos alguna sorpresa y quizás cambien las tornas. Bueno, pues veis que tenemos mucha información y unos expertos con puntos de vista muy valiosos. Ya como pregunta de cierre, ahora sí, también para todos hemos hablado de los retos y me gustaría que muy brevemente, a modo de reflexión o de propuesta concreta, nos dejarais pues eso, una propuesta a futuro de cómo mejoraríamos la salud bucodental en nuestro país. Bueno, para mí es básico empezar por el principio. En España nunca ha habido ni hay una estructura orgánica nacional para la salud oral. La hay para todo, salvo un, llamémosle, servicio dental comunitario, me da igual, darle el nombre que queramos. Pero una estructura real a nivel nacional, que cuente con los profesionales de la odontología o los portavoces de la odontología, en este caso con el Consejo General. O sea, no se puede avanzar en salud oral de espalda a el sector mayoritario que está proporcionando la asistencia dental. Es absurdo. O sea, decía el presidente del Consejo, hay 1.200 dentistas públicos. Muy bien. También tienen de tener voz,
Pero ¿y los 38.000 o 39.000 dentistas privados? También deben de poder opinar. O sea, para mí eso es básico. Porque si no ocurre lo que estamos viendo, que hay 17 reinos de taifas, cada uno con su política sanitaria, cada uno con sus opiniones, son muy legítimas, pero no hay ninguna estructuración real en torno a una idea nacional, proponiendo primero, haciendo un buen diagnóstico en la línea del informe de IDIS, profundizando más, haciendo una propuesta de estrategias y fijando unos objetivos. Una estructura Si nacional. no avanzamos seriamente, pues iremos parcheando, que se nos da muy bien en este país, el ir parcheando para ver si salimos del paso, pero bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Mercedes, una propuesta. Yo vuelvo a estar de acuerdo con el doctor. Es que en realidad creo que hay mucha opinión y poco criterio. Al final a los odontólogos estamos como aislados en un mundo, bueno, donde además como somos caros, hacemos daño y varias cosas más, pues no se nos tiene muy en cuenta. Y creo que es imprescindible que se cuente con nosotros. Y después, como he dicho antes, creo que para empezar lo más sencillo es establecer sinergias y un vínculo con los médicos. Es que para mí es imprescindible en el que se planteen protocolos que para ambos sean útiles y que nos los tomemos en serio. Y que cuando un paciente vaya a su médico de familia para que le recete un fármaco para una endocarditis, no le diga, no, esto ya no sirve para nada. No, no, sí, está protocolizado y es así. Entonces, yo creo que eso es, para empezar, para mí sería lo más sencillo. Antonio, ¿una reflexión para futuro? Sí, quizás un poco andando en el tema de la poca conexión que hay entre los diferentes estamentos que atienden este tipo de patología, quizás una oportunidad sería empezar en la universidad. ¿Por qué no hay una asignatura más específica, una carrera de medicina y viceversa, ¿no? O sea, que yo creo que es una parte que puede ir cambiando, es verdad que es a largo plazo, pero puede cambiar la percepción que se tiene de la salud bucodental por los egresados, tanto médicos como odontólogos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué no, teniendo 1.200 odontólogos en el sistema público, por qué no se establece una rotación en los residentes en formación en atención primaria, en odontología a lo mejor un mes, odontología pública, y vamos cambiando esa percepción e integramos que igual que se puede atender un pie diabético, se puede atender una enfermedad periodontal diabética. Es decir, hay mucho margen de mejora con idea de cambiar esa percepción de que está todo integrado y que efectivamente se puede andar por ahí, ¿no? Comentábamos que el 98% de la asistencia al presupuesto es privado. Se comentaba también que hay fundamentalmente 3 grandes aseguradoras, aunque hay más. No creo que sea tan difícil, o por lo menos hay que hacer un esfuerzo en integrar, al menos en esas grandes sociedades que manejan tanto la patología sistémica como la patología bucodental, integrar la historia clínica, es que es fundamental. Es fundamental porque yo te puedo pedir una interconsulta de una manera mucho más directa de, oye, diabético mal controlado, tengo hecho de todo, pero no lo ha visto el podólogo, no lo ha visto el odontólogo, oye, estoy viendo que tiene una hiperplasia gingival, por favor, cámbiale el tratamiento de la crisis comicial, ponle otro distinto que tienes un montón. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental, porque te va a limitar también, como os ha comentado anteriormente, no, tienes una hemoglobina glicada de 8, deberíamos estar en 5,4, 6,5 como máximo bien tratado como diabético. En este momento no, pero dentro de 3 meses vuelve cuando esto lo tengas bien controlado. No pierda a ese paciente. Creo que son 2 pilares fundamentales prácticos. Vamos a ganar concienciación de esa salud en los médicos en formación, en los odontólogos en formación, y vamos a integrar esa información que no lo tenemos. Y por supuesto vamos a crear protocolos juntos. Integración, estructura, colaboración. Clara.
Pues mi reflexión pasa por la necesaria e importante alianza público-privada. Tenemos una capacidad instalada en España de casi 23.000 clínicas. La odontología española es puntera a nivel europeo y me atrevería a decir a nivel mundial. Tenemos una tecnología de vanguardia y tratamientos que no tienen en el resto de Europa. Y por otro lado, según los datos que habéis puesto, tenemos una cobertura mínima y una población que va poco al dentista. ¿A qué estamos esperando para poder dar capilaridad y servicio en toda España? Porque 23.000 clínicas compiten con 168, creo recordar que era la cifra. Estamos en todas las poblaciones de España, los odontólogos españoles son muy buenos y muy profesionales y sería muy fácil empezar a dar servicio a todo el mundo y poder hacerlo bien y poder empezar a cubrir a la sociedad. Primero la concienciación, que lo he dicho antes, pero creo que la colaboración público-privada aquí ya pide a gritos que sea un hecho, se ponga encima de la mesa. Pues muchas gracias a los ponentes por habernos acompañado hoy. Desde la Fundación IDIS hemos pretendido aportar ese granito de arena para esta sanidad que hablamos única, integrada, y quizás en el futuro, si es posible, sin apellidos. Os dejamos ahora con unas breves palabras de nuestro secretario general, Patxi Amutio, y muchas gracias a los ponentes. Gracias por acompañarnos a este evento, uno más, una presentación más de un informe del IDIS. En este caso, además del informe, tenemos una colaboración inestimable del Consejo General de Dentistas, de FENIM, de un montón de profesionales que nos han ayudado a plantear esto un poquito de manera más manejable y más digerible para todos, ¿no? Hemos visto, ha quedado claro que la salud bucodental está unida a la salud sistémica, a la salud general de las personas, ¿no? Por lo tanto, es un no-brainer, hay que cuidar mucho la salud bucodental para tener una buena salud, ¿no? Principales retos que hemos visto, la financiación, infrafinanciado, la integración de la parte pública y la parte privada y la prevención. Muy importante trabajar en políticas de prevención desde la más temprana edad, ¿no? Luego, adicionalmente, ha quedado claro también que la sanidad privada en este caso y la actividad privada en el sector bucodental es el eje central de la atención en España. No existe, o prácticamente no existe, la atención pública y, por lo tanto, demostramos que somos un sector, el sector privado, dinámico, en el que hay mucha competencia, que esa competencia nos hace mejores, que, bueno, vemos aquí, somos un sitio donde nos ponemos de acuerdo, pues hay mucha competencia, muchas opiniones, pero aquí estamos demostrando que esa movilidad y esa competencia es buena para el sector, ¿no? No quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar de la oportunidad que tenemos también de la interoperabilidad de los informes clínicos. No se ha hablado mucho, pero forma parte de esta estructuración y de esa manera de compartir la información clínica y médica entre odontólogos y entre médicos y que esté disponible para los ciudadanos, ¿no? Y quería añadir con una nota para cerrar diciendo que el cuidado empieza cuando investigamos, analizamos y disponemos de datos. Creo que este informe, una vez más, aporta datos rigurosos, útiles para contar lo que está pasando en el sector y os invito a que utilicéis el informe, os lo bajéis de la página web y lo utilicéis y nada más. Daros las gracias a todos por este ratito que hemos pasado. Hasta pronto.